¿Cómo están? Bienvenidos. Tiempo de noticias económicas. Empezamos a conocer lo que ocurre en este momento. El pulso comercial entre Estados Unidos y China llega al mercado petrolero. Reino Unido, Brexit y el debate en círculos de izquierda completamente instalado, mientras hoy se da un encuentro importante, Theresa May y Macron. Hoy en nuestro expediente económico, Trump contra el mundo, Trump con sus aranceles. La Asamblea Nacional Constituyente, vía decreto, derogó la ley de ilícitos cambiarios de Venezuela. Esto permitirá, según las autoridades, asentar bases sólidas de respaldo y seguridad en divisas, derrotar la guerra económica, ratificar la política de destino de recursos que genera el Estado venezolano a inversión social, devolver el poder adquisitivo a los ciudadanos, aumentar producción nacional y fomentar un sistema de precios estables, contemplado en una nueva política monetaria. El máximo vocero de la vicepresidencia económica, Tarek El Aissami, precisó que estas medidas permitirán que otros actores económicos puedan hacer operaciones de inversión de manera legal y con respaldo jurídico. A partir de la aprobación del decreto, hacer operaciones de inversión o otro tipo de operaciones en las casas de cambio de manera legal y con respaldo jurídico, para superar y derrotar los marcadores criminales de la guerra económica que tanto daño han causado a nuestra economía. Aquí lo tienen. Bolívar Soberano entrará en vigencia el 20 de agosto de este año, parte del programa de recuperación económica anunciado por el Ejecutivo Nacional. Hay un video cortito, vamos a verlo. Ahí tienen la fecha entonces. Como parte de las acciones de contraofensiva para normalizar el aparato económico nacional, a partir del 20 de agosto se eliminarán 5 ceros al cono monetario vigente. De esta manera, 100.000 bolívares actuales pasarán a ser un bolívar soberano. Nuestra patria es independiente y nuestro bolívar soberano. Sumo otra información, dejo esa publicación oficial del BCB en redes sociales para irnos en este caso al Ministerio de Comunicación e Información con esta publicación. Fíjense allí, conoce los pasos para el registro del censo nacional de transporte. Si se quedan con la imagen van a ver que es fundamental tener el carnet de la patria. Para quien no lo tenga ya voy a darles el otro dato. Paso fundamental, sencillo, ingresar en el sistema Patria, www.patria.org.b. Con esto se incorpora al Censo Nacional una determinada información que es rápido, es ágil, digamos, todo está en la documentación del vehículo. Si aún no posee el carnet de la patria, los transportistas podrán realizar el registro llamando a un 0800, a un número gratuito que ha sido habilitado con este objetivo, 0800 Patria 00. Beneficiarios tanto para el transporte público como para el privado. Carros, vehículos pesados, motocicletas, entre otros. Acciones en marcha buscando parar justamente esas herramientas que distorsionan elementos de la economía nacional. Cambiamos, vamos a ver ahora otro punto importante que tiene que ver con estas negociaciones del Telecán. Estados Unidos, Canadá, México, sentados nuevamente en una mesa de negociaciones buscando barrer cuestiones áridas que hace que hasta ahora no haya sido posible un acuerdo trilateral, que es lo que buscan. Sobre el tema del contenido regional de la regla de origen automotriz, México propuso en meses previos que el 70% de un auto o las autopartes en ese componente, 70%, fuera de la región de América del Norte, pueda cruzarse o pueda cruzar las fronteras con libre arancel. Difiere del 75% que Estados Unidos quiere. La delegación estadounidense también ha pedido que el 40% de los autos y el 45% de los camiones estuviera manufacturado en regiones donde hubiera salarios superiores a los $16 por hora, algo que México rechazó meses pasados y propuso que el 20% llegara de regiones
negociaciones con este tipo de salarios. Discusiones muy importantes, a veces pasan de largo, pero son decisiones que van a tomar esos gobernantes y que van a incidir en la vida económica de los pueblos. Allí entonces todas estas negociaciones y cruces en la renegociación del Telecán están dando información económica. El pulso comercial entre Estados Unidos y China también llega al mercado petrolero. China anunció que Washington insiste en sus ataques y que impondrá un arancel del 25% de importaciones de crudo estadounidense en un momento donde Estados Unidos aumenta los precios de este petróleo a China. China superó a Canadá en junio pasado como el mayor comprador de crudo, pero la política arancelaria de Trump podría mermar estas compras. Expertos aseguran que quien sale perdiendo con esta guerra es Estados Unidos. Los compradores chinos podrían obtener crudo liviano de otros países, caso Nigeria o Rusia. La demanda en China caería de la noche a la mañana, supongo. Nadie pagará un extra de $17,18 el barril por el crudo, simplemente porque es de Estados Unidos. Hay muchas maneras diferentes en que esto podría funcionar aquí, pero realmente deja a Estados Unidos en un punto bastante difícil. Si vemos que gran parte de su demanda de exportaciones se retira del mercado debido a estas tarifas. Veamos ahora también cómo se va moviendo ese balancín, esos indicadores petroleros. El barril Brent abrió este viernes a la baja, 73,32 barril, cotización en dólares. Luego, si seguimos avanzando, el crudo estadounidense, el West Texas Intermediate, WTI por su sigla, perdía 24 centavos de dólar. Está cotizando, o se vendía al inicio de jornada, 68,72, siempre en dólares, siempre de barril. OPEP, cotización de jueves, 71,61 dólares, también bajaba un poquito, 0,68% menos que en la jornada anterior. Así las cosas, entonces nos vamos a preparar a ir a una pausa. Al regreso vamos a ver otro punto fundamental. Hablamos de una economía en declaraciones de este hombre con datos para nosotros, los ciudadanos de pie, que realmente son alarmantes. Presten atención a esta afirmación. La economía está rota para el 99% de la gente. Michael Hudson, un arqueólogo de la economía, uno de los 8 que advirtió el estallido de la crisis financiera en 2008, vaticinó esta vez que se viene un nuevo crash financiero global, incluso peor que los anteriores. Hudson, que también fue una de las figuras detrás del movimiento Occupy Wall Street, destaca que el 1% más rico capturó la casi totalidad del crecimiento de la renta desde la Gran Recesión. El sector financiero, dice, ha tomado el control de la economía y la exprime hasta el punto de asfixiarla. En la actualidad, los grandes capitales desangran la economía extrayendo ingresos necesarios para producir. Además, el economista señala que la próxima crisis la causará principalmente la deuda acumulada en moneda extranjera. Vieron que todo este tiempo hemos insistido en llevar la importancia de este tema. Si el coste de dólares o si el coste en dólares sube, van a tener que pagar más en su moneda nacional para poder cubrir la deuda, es lo que dice este economista. Se está creando un verdadero problema, basta con mirar la situación en Argentina. Además, imagínense el ejemplo que usó Michael Hudson para nuevamente plantear el tema en esta entrevista que dio. Las negociaciones, en ese caso, gobierno británico, Unión Europea, sobre el Brexit son percibidas como poco fructíferas. Y esto tiene su efecto político. Los ciudadanos británicos cada vez más se inclinan por realizar un segundo referéndum.
referéndum celebrado en junio del 2016, un 52.2% de los británicos votaron a favor de que el Reino Unido dejara de ser parte de la Unión Europea, la opción conocida como Brexit. Ahora se ha abierto un debate sobre tener un nuevo referéndum en torno al Brexit. La gente en 2016 votó por abandonar la UE. Respetamos el resultado de ese referéndum, pero ahora estamos en la etapa en que el Brexit ya no es un partido conservador, y lo que es una hoguera de los derechos de los trabajadores es un intento de desregularizar la economía. Es el ataque potencialmente más grande contra los derechos de los migrantes en la historia reciente de Gran Bretaña. Una reciente encuesta realizada indica que por primera vez desde que los británicos votaron por el Brexit, los partidarios de un nuevo referéndum superan a los contrarios por 42% a 40%. Dado el hecho de que este Brexit es un Brexit de la derecha conservadora, debería ser de sentido común para la izquierda. Es decir, tenemos que oponernos a esta agenda. Dentro de la izquierda hay otros que ven el lado positivo que un Brexit pudiera traer a un gobierno progresista. El Brexit nos brinda la oportunidad de alejarnos realmente de un modelo en el que nuestra economía depende de las entradas financieras del resto del mundo para impulsar la deuda de los consumidores y apuntar los precios inmobiliarios y hacia una economía en la que realmente generamos beneficios y exportar cosas. Se argumenta que la economía es clave para entender tanto por qué los británicos votaron por salirse de la Unión Europea y por las posibilidades que Brexit podría traer a un gobierno de izquierda. No hay manera de que la izquierda debería responder al aumento del sentimiento contra la inmigración y los extranjeros como algo bueno. Pero lo que no hemos logrado es mirar al otro lado y no solo enfocarnos en la preocupación de las personas sobre lo social y los impactos de la globalización, que en muchos sentidos son los más obvios. Que las personas se sienten mucho más cómodas y fáciles de expresar. No hemos tenido éxito en mirar sus ansiedades económicas sobre el impacto de la globalización. Aunque otra reciente encuesta muestra que el 72% de los británicos no confían en la habilidad de la primera ministra Theresa May para alcanzar un buen acuerdo con la Unión Europea, el debate dentro de la izquierda británica sobre las oportunidades y desafíos del Brexit sigue en marcha. Pablo Navarrete, Telesur, Londres. Otro punto, Tour Eiffel volvió a abrir sus puertas este viernes. El monumento de París se mantuvo cerrado desde el miércoles pasado por la huelga que hacían trabajadores que gestionan las filas de acceso a este monumento. El personal se queja de que el nuevo sistema de reservas por internet genera largas colas. La compañía SEAT, encargada de manejar la torre, ha apostado recientemente por un aumento progresivo de los billetes adquiridos a través de internet. A principios de julio decidió aumentar del 20 al 50% de las reservas diarias que se pueden realizar a través de la web. Esta acción, según los empleados, genera caos. Los cambios han provocado filas largas, desequilibradas, en las que los visitantes sin entradas pueden llegar a esperar hasta 3 horas, mientras los que ya tienen su pase en mano hacen 1 hora de cola, a pesar de que ya han reservado una hora concreta de visita, que ya lo han pagado, y esto obviamente genera desgaste, nerviosismo, escenas de tensión que tienen que soportar los empleados. La Tour Eiffel recibió más de 6 millones de turistas el año pasado. Es uno de los más visitados no solo de París, sino del mundo. Me refiero como sitio turístico. No es la primera vez que cierra sus puertas a los turistas. En abril, estos turistas no pudieron visitarla durante varios días por otra huelga similar de personal. Trump contra el mundo. Así hemos dado por llamar al espacio de análisis que vamos a abrir luego de la pausa. About someone else. Every time you're not in my arms,
El presidente Donald Trump inició la guerra comercial contra básicamente el mundo, al imponer tarifas primero contra China y después contra países de la Unión Europea. Una imposición que se juzgó como materia de seguridad interior y para proteger trabajos de los estadounidenses. Trump ha adoptado la vieja receta de subir aranceles para, según él, equilibrar la balanza comercial de su país, solo que con ella ha abierto una gran caja de Pandora que podría poner en jaque al conjunto del comercio internacional. Esa es la advertencia de distintos organismos internacionales tras la decisión del presidente estadounidense. El lema América Primero, que ha marcado el discurso de Trump, ha pasado en su versión económica por abandonar el Tratado Comercial del Pacífico, olvidarse del proyecto de nuevo acuerdo con Europa, poner en jaque la pervivencia del Telecán e incorporar aranceles. Trump argumenta que el sistema global de comercio que defendió Estados Unidos por décadas ahora esclaviza a la nación y por eso aplica medidas proteccionistas que supuestamente le devolverán fortaleza económica a su país. Tras su objetivo de cerrar el déficit comercial de $375.000 millones con China, Trump acusa al gigante asiático de subsidiar ilegalmente sus exportaciones, manipular su moneda, robar propiedad intelectual y sobreexplotación laboral. Por eso ha sido incisivo con sus amenazas. Imponer aranceles al acero, al aluminio, medicamentos y productos tecnológicos no le ha resultado suficiente. Ha advertido al mundo que está listo para imponer aranceles adicionales a China por $500.000 millones. Una cifra que hace alusión al valor total de todos los productos que ha importado Estados Unidos de China en el año 2017. En concreto son $505.500 millones, conforme a datos oficiales, lo que contrasta con los $129.900 millones de los productos exportados en sentido contrario. China, por su parte, ha reaccionado. Le ha pagado con la misma moneda al contraatacar también con su paquete de medidas arancelarias a productos estadounidenses. Y enseguidilla salieron otros países afectados por el efecto Trump. Brasil advirtió que no descarta acciones complementarias para preservar sus intereses. Y la Cámara del Hierro y Acero de México exigió al gobierno responder con medidas equivalentes. La Unión Europea, segundo proveedor de acero de Estados Unidos, también advirtió que tomará medidas de represalia si sus exportaciones son afectadas por los aranceles aplicados por Trump. En este ojo por ojo y diente por diente, la economía global sufre graves daños. Países como Corea del Sur, Singapur o Taiwán también pueden verse afectados por las alteraciones en la cadena de suministro. China obtiene de esos países muchos de los componentes que se incorporan a sus productos terminados y cualquier sanción a las exportaciones de China también los afectaría a ellos. Ya lo decía Xi Jinping en el foro de Davos, no habrá ganadores en una guerra comercial. Así, clarito. Lo mismo cree la número 1 del FMI, Christine Lagarde, quien vaticinó que un nuevo conflicto de este tipo dañaría el crecimiento económico global. Ya lo decía el presidente chino Xi Jinping en el foro de Davos. No habrá ganadores en una guerra comercial. Lo mismo cree la número 1 del FMI, Christine Lagarde, quien vaticinó que un nuevo conflicto de este tipo dañaría el crecimiento económico global. Y así lo ha confirmado su equipo de trabajo. Estados Unidos ha iniciado acciones comerciales que afectan a un amplio grupo de países y enfrenta represalias o amenazas de represalias por parte de China, la Unión Europea, sus socios del Telecán y Japón, entre otros. Nuestro modelo sugiere que si las amenazas actuales de la política comercial se concretan y la confianza cae como resultado, el producto global podría estar alrededor del 0,5% por debajo de las proyecciones actuales para el 2020. El organismo multilateral advierte que si las tensiones actuales aumentan aún más, afectaría la confianza, los precios de los activos y la inversión a nivel mundial, que era la mayor amenaza a corto plazo para el crecimiento mundial. En esa línea, ha indicado que evitar medidas proteccionistas y encontrar una solución cooperativa que promueva el crecimiento del comercio de bienes y servicios sigue siendo esencial para preservar la expansión global. Hay otros augurios que suman otras estimaciones. En base a, vamos ahora, estimaciones de alrededor de 500 economistas que participaron en una encuesta que hizo
una agencia de noticias, Reuters, el crecimiento de la mayoría de las principales economías ya alcanzó su punto máximo y podría tambalearse con la disputa de aranceles. Aseguran que este crecimiento económico de Estados Unidos, que probablemente se elevó a un 4,1% anualizado en el trimestre que acaba de terminar, perdería impulso en el trimestre actual y el próximo y caería hasta la mitad de esa tasa para fines del 2019. Agregan también que se espera que el crecimiento económico en la zona euro, Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, Japón y China, se desacelere este año y el próximo y que incluso India, que se prevé seguirá siendo la economía de mayor crecimiento este 2018, no podría igualar la tasa del 7,7% reportada en el último trimestre. Mientras tanto, un estudio del Banco Central francés advierte que una guerra comercial internacional con alzas de aranceles de amplio alcance podría reducir el PIB mundial hasta 3%. Dice que el impacto directo de un aumento generalizado de 10 puntos porcentuales de aranceles de importación podría, por sí solo, reducir 1% producción mundial después de 2 años. Agrega que este efecto podría profundizarse por una caída de productividad, un aumento de los costos del capital y una disminución de la inversión. Ante esta escalada de la disputa comercial, todos se vuelven vulnerables, todos nos volvemos vulnerables. Incluso el mismo Estados Unidos, que se jacta de decir que las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar. Hasta pronto, hasta luego. Not 3 separate devices. This is one device. And we are